idea, como comentábamos, es ver toda la parte del manejo de caravanas a través del sistema. Hoy, a diferencia de las charlas que hemos venido teniendo anteriormente sobre cierre de gestión, por ejemplo, va a ser más práctica, ¿no? Vamos a ver más ejemplos sobre el sistema, si bien tenemos una parte teórica, ¿no? Después vamos a ir viendo con ejemplos prácticos sobre el sistema cómo llevar todo lo que es el manejo de la ganadería a través de caravanas, ¿no? Lo que nos permite hacer gestión ganadera con caravanas, bueno, es que bueno, el uso de caravanas no mejora la gestión de la información, teniendo la trazabilidad de todos los animales que tenemos en el sistema, desde que ingresan hasta que salen del sistema, ya sea por distintas causas, porque mueren, porque se venden, por lo que fuese, ¿no? Lo que nos permite también el manejo de caravanas, y una de las herramientas potentes que tiene es poder definir para cada caravana atributos, ¿no? Eso es totalmente ágil y lo podemos definir a gusto de cada empresa, ¿no? Los atributos se pueden definir tanto los grupos, que son los que clasifican y agrupan atributos de similares características, como por ejemplo de peso, de reproducción, de sanidad, generales, ¿no? Yo puedo definir rubros y dentro de cada rubro definir distintos atributos a los cuales le podré ir asignando valores a medida que así lo requiera, ¿no? Entonces, con toda esta información, más toda la trazabilidad de la caravana, podemos llevar todo el registro de todos los movimientos que tuvo esa caravana dentro del sistema, de toda la alimentación que se le asignó a esa caravana a través de las órdenes de trabajo ganaderas, ¿no? El registro de pesadas, ¿no? Entonces, con toda esta información podemos mejorar la toma de decisiones de manejo, ¿no? De todo lo que es la Hola, ganadería Joaquín. dentro del sistema. Un poco a modo Gracias. introductorio, ¿no? Hoy en el mercado tenemos lo más conocido es los bolos luminales, ¿no? Y lo que son las caravanas electrónicas, ¿no? Esto nos permite identificar los animales, más si tenemos algún lector de estos tipos bastones o algún otro que podemos rápidamente tomar información desde la caravana, como por ejemplo el pesaje, cuando hacemos alguna parte de animales o algún traslado, ¿no? Que nos sirve para obtener esta información mucho más ágil. ¿Sí? Bien, si vamos sobre el sistema, ¿no? Como les comentaba, se agregaron algunos nuevos menús, se mejoraron otras opciones, ¿no? Ustedes van a ver que van a aparecer algunas opciones de menú nuevas, como puede ser, o que estaban pero que no se utilizaban, como es el movimiento por caravana, ¿no? Esta es una de las opciones de menú donde nosotros vamos a manejar todo lo que refiere a movimientos de hacienda, ¿no? Los que están acá son ya clientes de Árbol, que ya vienen manejando ganadería y seguramente venían registrando todo lo que es operaciones de ganadería por movimientos de ganado, ¿no? Por la otra opción de menú. Si vamos al modelo de manejarlo por caravana, vamos a tener que utilizar, o deberíamos utilizar esta opción de menú, que es mucho más ágil en la carga de lo que son los movimientos por caravana, porque tiene la posibilidad de importar a través de plantillas de Excel, ¿no? Que son precargadas en el sistema, donde yo en esa plantilla puedo completar rápidamente la información de las caravanas y levantarlas todas en un solo movimiento, ¿no? Yo digo, vamos a ir yendo y viniendo sobre el sistema. Yo me voy a pasar el sistema ahora para mostrarle estas pantallas y cómo funciona directamente sobre el sistema, ¿no? Yo le estaba hablando acá del módulo ganadería, dentro de generales, ¿no? Ustedes venían trabajando todo por lo que es movimientos de hacienda. Desde acá venían registrando todas las novedades de compras, ventas, nacimientos, muertes, traslados, ¿no? Todo desde acá. Y ahora vamos a ver este menú que se llama movimientos por caravana, que sirve justamente para hacer toda la gestión de movimientos de hacienda, incluyendo el dato de caravana en sí. Bien, vamos a agregar un nuevo movimiento, ¿no? Acá en la barra de herramientas de la derecha tenemos los formatos de importación, tanto para los movimientos de ingreso, como puede ser un ajuste en más para dar de alta el stock inicial, o una compra, un nacimiento, ¿no? Vamos a manejarlo con este formato. Y después tenemos el formato de importación para lo que son ingresos o transferencias, ¿no? Puede ser un traslado, una recategorización, una venta, una muerte, ¿no? Se utilizan distintos formatos porque exigen distinta información al momento de importarlos, ¿no? Bien, entonces vamos a ir acá a nuevo, por ejemplo, ¿no? Vamos a elegir dentro del tipo de comprobante, estos son los mismos tipos de comprobantes que ustedes vienen utilizando anteriormente, por ejemplo, un ajuste en más para comenzar con un stock inicial, ¿no? Bien, acá el sistema me va a pedir, yo voy a ver algunos datos que los voy a pasar rápidamente, ¿no? Porque esto, la idea del webinar es mostrarle la potencia de la herramienta y después, bueno, si alguien lo necesita implementar, lo capacitaremos más en profundidad. Bien.
Bueno, entonces acá dentro de los datos que me va a pedir de cabecera tenemos la fecha del movimiento, vamos a poner al 31 de agosto, como que estamos empezando con nuestra ganadería el 1 de septiembre, entonces inicializamos nuestro stock al 31 de agosto. Un código de operación, acá podemos poner alguna letra para identificarlo. Esto además tiene un numerador automático que nos va enumerando los movimientos, ahora vamos a ver cómo funciona. Y luego me va a pedir los datos de destino, ¿no? Yo acá tengo dos alternativas, ingresar una a una las caravanas que componen el movimiento, ¿no? Es decir, bueno, voy a ingresar caravanas en el Médano, lote 10, del rodeo único, de la categoría novillitos, del negocio invernal, ¿no? Tengo que seleccionar todos los datos que voy a ingresar, que contiene este movimiento, ¿no? De destino, y luego acá indicaría el código de la caravana, ¿no? Entonces, la caravana S5857 y la agrego. Y así agregando una a una, ¿no? Esto cuando tenemos muchos animales es muy lenta la carga, ¿no? O se hace tedioso el momento de la carga. Entonces, es por eso que podemos usar estas plantillas de Excel que yo les comentaba. Yo voy a borrar esta que acabo de agregar. Y voy a abrir acá el archivo de Excel, que ya tengo la plantilla completa, que es el ajuste en más. ¿No? Y esta es una plantilla muy sencilla, esto se baja, es el formato ese que bajamos ahí de la barra derecha de herramientas, ¿no? Donde vamos a poner el código de la caravana, el peso del animal, el precio, ¿no? Yo acá tengo distinto peso, distinto precio, porque son de distintas categorías, ¿no? Acá, dentro de los datos, en la columna G está el código de la categoría. Esto lo podemos obtener de la hoja de referencia, ¿no? Yo tengo acá categoría 34 y 19, que se corresponden con la 19 son novillos y la 34 son vacas, ¿no? Y entonces vamos completando acá el código, completamos el código del negocio de destino, cría invernada, el rodeo, que es el rodeo 1, el rodeo único que tenemos de ganadería, y luego el código del campo y del lote donde van a ingresar, ¿no? En este caso van a ingresar en el campo EM, que corresponde al Médano, lote 11. Como ven, yo en este mismo movimiento estoy ingresando tanto vacas como novillos. Esta es otra de los beneficios que tiene el manejo de caravana o de la simplicidad que tiene al momento de importar, que en un mismo movimiento puedo importar distintos animales de distinta categoría, de distinto precio, con distinto destino, ¿no? En ese caso no hay ninguna limitante. En cambio, como hacías movimiento por ganado, ustedes siempre tenían que elegir un dato de origen, un dato de destino, y estaban limitados a esa sola categoría que habían elegido y a ese solo campo, ¿no? Entonces, si tenían un ingreso que consistía en más de una categoría o en más de un campo, deberían partirlo en más de un movimiento, ¿no? Entonces, una vez que completamos toda la información de cada uno de las caravanas que vamos a importar, ¿no? Vuelvo acá al sistema, desde importar desde Excel, selecciono el archivo en cuestión, ajuste el más, aceptamos y el sistema rápidamente me procesa y me levanta las caravanas, ¿no? Ahí tengo las 20 caravanas que componen este ajuste en más, ¿no? Tengo las 10 primeras que se correspondían a las vacas, ¿no? Y las últimas que eran de novillo. Y ahí ya podemos guardar nuestro primer movimiento de caravana, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se definimos los atributos. Acá me pregunta si deseo editar los atributos de la caravana incluida. Por el momento le vamos a poner que no. Y ahora vamos a avanzar un poquito y ver cómo mejoramos, cómo completamos el tema de los atributos. Perdón. Bien, entonces acá se me generó el movimiento 6, un ajuste en más por estas 20 caravanas que yo incluí en el Excel, ¿no? Marcando el movimiento y, por ejemplo, desde la barra de herramientas de talla de caravanas intervinientes, voy a ver cuáles son las caravanas que están participando de este movimiento, ¿no? Ahí me va a dar todo el listado de las caravanas, con su código, la categoría a la que corresponde y el precio de cada uno de ellos. Bien, vamos a cargar otro movimiento. Voy a cargar 2 o 3 movimientos como para tener información y después vamos a ir a ver reporte, vamos a ir a ver el tema de atributos, ¿no? Pero primero vamos a generar algunos movimientos para tener ejemplos para trabajar. Vamos a cargar, por ejemplo, una compra, ¿no? Voy a cargar movimiento de compra. Acá lo mismo, va a preguntar en qué día estoy comprando. Vamos a poner que compré el 10 de septiembre, por ejemplo. El código de operación le vamos a poner la tipo de valorización, si es por kilo por cabeza. Y bueno, y acá nuevamente puedo completar los datos de destino de forma manual, una a una las caravanas, ¿no? Indicando el destino de cada una de ellas, el peso, el precio y la caravana, y agregando desde el botón. Y si no, también podemos importar desde el Excel, seleccionando el archivo en cuestión, compra de novillitos, en este caso es una compra de novillitos, levanto y ahí me cargó 10 caravanas, ¿no? De las 65-60 a las 65-69, también
con el peso neto, el precio del novillito, el campo de destino, el rodeo, la categoría y el negocio. Todo esto lo indicamos en la plantilla al momento de importar, ¿no? Acá tengo el número de caravana, el peso neto de cada una de ellas. Puedo tener animales a distinto peso, ¿no? A distinto precio también, como una que tengo de 300 kilos a 128 y de 280 kilos a 136. Todo entraron en el mismo campo, mismo lote, para la categoría novillitos del negocio invernada, ¿no? Entonces ahí rápidamente levanté la compra de estos novillitos, ¿no? Después completaré acá en datos de la operación, por ejemplo, a quién le compramos, ¿no? Vamos a poner que fue el proveedor número 1. Puedo completar los datos de consignatario, igual que en los otros movimientos, el campo de observación, el porcentaje de comisión, si tuvo algún descuento o algún cargo extra. Y en datos de transporte, lo mismo, poner quién fue el transportista, ¿no? Estos son los mismos datos que ingresamos en los otros movimientos, el ticket, la patente, el importe de flete y quién fue el transportista. Bien, y ahí ya puedo guardar, por ejemplo, esta compra de novillitos. Bien, ¿ven? Ahí tenemos el ajuste más al 31, una compra el 10 de septiembre, ¿no? Ahora podríamos hacer, por ejemplo, un traslado, ¿no? Sería otro movimiento. Acá lo que le quiero mostrar con el traslado sería un movimiento de egreso, ¿no? Porque yo estoy trasladando desde un campo hacia otro. Entonces vamos a ver la plantilla esta. La plantilla la descargan de aquí, como decía, haciendo clic, bajan el formato de importación. Yo tengo acá completo uno que se refiere a un traslado de novillitos, ¿no? Donde estoy trasladando de estas caravanas que compré, ¿se acuerdan que era la 6560, la 6569? Elegí las 5 primeras y la estoy trasladando al campo LE lote C, que sería, si vamos acá a las referencias, el LE es la ELISA y el lote C corresponde a la ELISA, ¿no? Entonces voy a trasladar de campo manteniendo la categoría y el negocio de destino. Yo acá completé categoría de negocio de destino, pero no sería necesario porque el sistema va solamente a cambiar lo que es el campo y lote de destino. El resto de los datos los va a mantener, ¿no? Esto se comporta de la misma manera que los otros movimientos donde había datos que el sistema me validaba según el movimiento que estaba haciendo, ¿no? Si yo hacía un traslado, solamente me dejaba cambiar el campo. Si hacía un cambio de lote, solamente podía cambiar el lote de destino. O si hacía una recategorización, el sistema me permitía modificar cualquiera de los datos, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a hacer un traslado, vamos a ir a uno nuevo, vamos a poner que el 15 de septiembre trasladé parte de estos novillitos que había comprado, también por kilo, vamos a poner el tipo de valorización, y acá lo mismo, yo podría seleccionar, decir, bueno, voy a trasladar los novillitos que entraron en el campo del médano, en el lote, no me acuerdo en qué lote los había ingresado, a ver, voy a filtrar el médano y ver qué negocio de destino, acá podríamos completar que vamos a ir a la ELISA, lote C, están en el médano 11, los novillitos, no, en el médano 12. Entonces yo acá, si voy filtrando, ¿no? Los datos de origen, el médano lote 12, del rodeo único, de la categoría novillitos, por ejemplo, y voy haciendo clic acá en el padrón de caravanas, ¿no? Acá vamos a tener todos los novillitos que están en esa combinación de filtros que yo seleccioné, ¿no? Están en el médano 12, invernada, categoría novillitos, ¿no? A medida que voy aplicando filtros en la parte superior, luego cuando voy a buscar las caravanas que están en ese destino, solamente me muestra aquellas que coinciden con el filtro aplicado, ¿no? Yo acá puedo tipear las caravanas manualmente si las recuerdo, o puedo ir y decir, bueno, voy a trasladar estas 5 caravanas, y las tildo y las selecciono, y ya me las trae a la parte inferior, o también las podría importar de un archivo Excel, ¿no? Que sería la otra alternativa. Si yo voy a importar de un archivo, vamos a borrar estas 5, y lo importamos desde un Excel, este archivo que estaba mostrando yo. Yo lo que le quiero mostrar con esto es la actividad que tiene el sistema en cuanto a la importación de caravanas del Excel, que me parece que es la forma más fácil de poder levantar esta información, ¿no? Acá traslado de novillitos, y ahí me levantó las 5 caravanas, ¿no? Por ejemplo, acá el sistema me alerta que dice por la configuración del tipo de comprobante,
los valores ingresados en el campo rodeo de destino no fueron importados, ¿no? Porque no es un dato necesario para el movimiento. Entonces, por más que lo complete, el sistema me alerta que no me lo va a importar. O la categoría de destino, ¿no? Yo no podría en un traslado nunca cambiar la categoría de destino, ¿no? Entonces, el sistema, si bien yo le puse una categoría de destino, me la ignora porque es un dato que no está requerido, ¿no? O el tipo de negocio también que era invernada tampoco me lo cambia. El sistema me alerta, me carga el movimiento igual, pero me lo alerta, ¿no? Bien, entonces una vez que tengo todos los novillitos ingresados en este traslado, ¿no? Podría completar datos de operación, también si hubiese algún dato necesario, datos de transporte, en el caso que es participado algún fletero, y vamos a guardar el movimiento. Ah, perdón, me olvidé de completar el precio. Acá bueno, yo no completé el precio en el archivo de importación, lo ponemos manualmente. Esto para que puedan ver que también acá pueden completar manualmente los datos una vez que lo importaron. No es que yo lo importé y muere ahí, sino que podría ajustar los precios o los kilos manualmente una vez importados si me equivoqué en algún dato. A poner a distintos precios, esto para que vean también que se pueden poner a distintos precios. Bien, una vez que completé todos los precios, vamos ahora sí a guardar el movimiento. Bien, entonces ahí tenemos 3 movimientos. Ahora vamos a ir al padrón de caravanas para no que se haga tan pesado este tema de los movimientos. Por ejemplo, una cosa que me olvidé comentarles, yo marcando el movimiento que me interesa puedo incluir una constancia del mismo, ¿no? Que esta constancia consta de 2 partes. La primera me va a hacer un resumen del movimiento, ¿no? Donde me dice los datos del tercero que participó, los datos de la operación, si hubo un transporte, y luego me hace un resumen de los animales que participaron en este movimiento, agrupándolo por características similares, ¿no? En este caso eran 10 novillitos y me los agrupó en 5, en 2 registros de 5 porque tienen distinto precio. Yo había importado 5 novillos que valían 128 y 5 novillos que valían 136. Entonces el sistema me los dividió y me los agrupó por precio, ¿no? Por ejemplo, en el otro movimiento que yo importé vacas y novillos, me los separaría también en 2 categorías, vacas y novillos, o si fuesen de distinto negocio también los separa, ¿no? El sistema lo agrupa por características similares. Y luego debajo me imprime todo el detalle de las caravanas que intervinieron en el movimiento, que serían estas 10 caravanas que tenemos incluidas en este movimiento, ¿no? Este reporte de constancia también es útil para ver la información de las caravanas que están dentro del movimiento. Bien, no sé, Lu, si tenías alguna pregunta. Ahí estaba justo esperando que terminaras ese pedacito. Romina nos pregunta, utilizamos, dice, caravana electrónica, además de la que el animal tiene como la caravana oficial. ¿Se puede registrar las dos? Sí, en ese caso podrías tener el código, por ejemplo, que sea la caravana electrónica y el nombre que sea la caravana oficial, o definir un atributo que sea caravana oficial donde vas a indicar el número de la caravana oficial. Se podría manejar de esas dos maneras, ¿no? Si yo voy al padrón de caravanas, vamos a ir ahora al padrón de caravanas, con todas estas caravanas que yo fui ingresando a través de ajuste en más o del movimiento de compra, ¿no? Movimientos de origen, ¿no? Si vamos acá a ganadería, al padrón de caravanas, acá vamos a ver que empiezan a aparecer todas las caravanas que yo fui ingresando en el sistema. ¿Sí? Si yo modifico alguna de estas, ¿no? Tenemos 30 caravanas que ingresé entre todos los movimientos, ¿no? Vamos a agarrarnos en la 6560, por ejemplo, que está en novillitos, y la vamos a modificar, ¿no? Acá tenemos distintas solapas con información de la caravana. La primera, de datos generales, donde tenemos el código y el nombre de la caravana, esto que yo le decía a Romina, acá podríamos tener el código de la caravana electrónica y acá el número de la caravana oficial, o podríamos definir un atributo que sea el número de la caravana oficial. Se puede manejar de la misma manera, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos definir que tenga el mismo número en minúscula N6560, el mismo nombre que el código. Podemos definir el peso al nacimiento, cuánto pesó este novillito al nacer, la fecha de nacimiento, no sé, 20 de agosto de 2018, la raza, ¿no? Este padrón se puede configurar con las razas que ustedes trabajen. La caravana padre o la caravana madre, si es que yo la tengo dentro del sistema, puedo relacionar cuál es la caravana correspondiente al padre y la madre, y hasta podría subir una foto, ¿no? Seleccionar el archivo, subir una foto del novillo para que me quede reflejada en la caravana.
Ahí cuando hablamos de atributos, sí, lo aclaro por si alguno no está familiarizado con el término y me mató la foto Ofi de la vaca, me encantó. Eh, lo que, para reírnos un poco, esta hora un viernes, hablamos de datos adicionales que le podemos sumar a la caravana y que los definimos nosotros. A Exacto. algunas organizaciones les interesan un tipo de datos y a otros por ahí son más relevantes otros. Por ejemplo, como decía Ofi, podemos tomar como atributo cualquier dato que le asociemos a esa caravana referido a la sanidad, al peso, a, no sé, bueno, cada cual elige qué hay ahí. Lo importante es que sepan que cuando hablamos de atributos, porque por ahí no lo aclaramos, es datos que se le pueden agregar a la caravana, datos adicionales, que son definibles por ustedes. Digamos, si yo necesito saber, por decir cualquier cosa, el color, bueno, pues el color puede ser un atributo, ¿sí? Así que bueno, ahí vamos a ver si hay otra pregunta. Pregunta Víctor si no hay cómo cargar masivamente estos datos del padrón de Sí. caravanas. Ah, ahí vamos, Víctor. Bueno, Bien, y te preguntan además si con los atributos podés generar reportes que te la podés guardar para después o no esa pregunta, como exacto. quieras. Bien, bien. Sí, vamos por partes. Bueno, esta era la solapa de datos generales, que estos datos ya vienen preestablecidos por la caravana, pero después tenemos esta solapa de atributos, que esto es lo que bien decía Luján, que podemos definir nosotros a nuestro gusto y agruparlos por características similares. Yo que tengo atributos de reproducción, sanitario, de pesos y generales, por ejemplo. Para utilizar los atributos, primero van a tener que definir los tipos de atributos o los grupos de atributos, ¿no? Que eso está también dentro de ganadería. Dentro de padrones tenemos los grupos de atributos y los tipos de atributos. Vamos a abrir ambos en dos pestañas distintas. Entonces, primero lo que vamos a tener que definir son los grupos de atributos, ¿no? Yo acá tengo grupos sanitario, de reproducción, de peso y generales. Además, este grupo de atributos tiene una particularidad. Tiene el código, el nombre, ¿no? Muy sencillo como se define, pero tiene este tilde que dice se admite división masiva. Hay ciertos grupos de atributos que yo puedo editar masivamente en una caravana, ¿no? Agarro un grupo de 50, 100 caravanas y digo, bueno, todas estas caravanas corresponden a tal raza y se lo aplico a todos al mismo momento, ¿no? O vacuné tantos animales y quiero dejar registrar la fecha de vacunación y la vacuna que utilicé, bueno, también puedo decir, bueno, todos estos animales se vacunaron con esta vacuna en esta fecha y me completa ese dato automáticamente para todos, ¿no? Entonces esos tienen que admitir edición masiva. Después podemos tener otros grupos de atributos que no necesitan edición masiva, ¿no? Yo acá, por ejemplo, definí uno de peso, donde tengo que no admite edición masiva, ¿no? Son atributos de peso. Después definí algunos grupos de reproducción y sanitario, ¿no? Solamente le puse para este ejemplo al generales que admiten edición masiva. Entonces, una vez que defino los grupos de atributos con los que voy a trabajar, ahí sí voy a definir estas cualidades o atributos de cada, que voy a querer llevar dentro de cada uno de estos, ¿no? Que serían los tipos de atributos. Yo acá tengo algunos definidos a modo de ejemplo, unos 9 atributos que los podemos ordenar acá por grupo. Tengo los generales que puse causa de muerte, año de nacimiento o preñez. Los atributos pueden ser de datos de tipo fecha, de numéricos, cadena de texto, opcionales, ¿no? Donde yo indico, por ejemplo, causa de muerte. Yo puedo indicar las opciones disponibles que voy a tener para seleccionar, ¿no? Este atributo se llama causa de muerte, es del grupo general, ellos acá donde los relaciono con el padrón que vimos anteriormente y lo clasifico dentro de qué grupo va a estar. Y es del tipo opcional, ¿no? Y puede ser aún vivo, puede ser muerto por enfermedad, por accidente o desconocido, ¿no? Esas son las opciones que se me ocurrieron y las que le, ¿no? Ustedes van agregando acá la opción, ¿no? Y la van agregando y van definiendo las distintas opciones. Bueno, ahí está. Y la agregan y queda como una opción más dentro de los datos para seleccionar, ¿no? Decían, pueden ser de tipo opcionales, pueden ser cadena de caracteres, donde ustedes pueden escribir libremente un texto binario, que sería sí o no, ¿no? Por ejemplo, un atributo de preñez, está preñada o no está preñada. Numérico, donde tiene que decir el peso, por ejemplo, decir, bueno, pesa tantos kilos, y uno de fecha, como la fecha de vacunación, por ejemplo, ¿no? Dependiendo del dato que deseen registrar, será el tipo de atributo que ustedes elijan. Yo acá definí, bueno, para generales, como les decía, tengo causa de muerte, año de nacimiento y preñez. Y acá tengo el tipo, ¿no? El primero era opcional, el segundo es numérico para el año de nacimiento, y el tercero, que era preñez, es binario, es decir, sí o no, ¿no? Después tengo, por ejemplo, fecha de último pesaje y peso al destete para el grupo de pesos, fecha de último parto y número de partos para el de reproducción, donde uno hay un fecha y otro numérico,
Y después fecha de vacunación de aftosa y la vacunación de aftosa, cadena de caracteres para poner el nombre de la vacuna, ¿no? Acá pueden definir la cantidad de atributos que ustedes deseen y los pueden asociar en los grupos que ustedes y clasificar en los grupos que ustedes crean necesarios, ¿no? Esto es totalmente parametrizable. Esto es otra de las potencias que tiene el sistema, que esto lo pueden definir ustedes a su gusto. Entonces después en la segunda solapa que teníamos acá de caravanas vamos a ver todos esos atributos. Si bien estos atributos, por ejemplo, los generales son de edición masiva, yo también los puedo modificar individualmente en una caravana. Voy a decir, bueno, esta no está premiada y de nuevo que no. Por ejemplo, acá en peso, es decir, bueno, el peso del destete pesaba 80 kilos y se destetó el, no sé, 20 de agosto, no, yo puse 20 de agosto me parece, el 23 de julio de 2019, ¿no? Por decir algo, ¿no? Y voy guardando y completando los datos. Yo acá estoy completando solamente los datos de esta caravana, pero para los que son generales, ahora lo vamos a ver, se puede hacer masivamente. Aquí Andrés, ya que hiciste una pausa, Ofi, te pregunta si puedes convivir en el sistema animales con caravanas y sin caravana. No es lo recomendable, Andrés. Desde la práctica se podría hacer. Yo podría tener, no sé, suponete que tienes un negocio de cabaña y después un negocio de invernada y solamente querés llevar todo lo que es la trazabilidad de la cabaña, se podría hacer. Pero bueno, ahí ya queda más del lado del usuario. Después no hay que equivocar si cargar un movimiento con caravanas y otro sin caravanas, dependiendo del negocio, ¿no? Faltaría algunos controles de ese estilo que no los tenemos, pero se podría hacer, ¿no? Es decir, bueno, tal negocio va con caravana y tal otro negocio no, por ejemplo. Pero bueno, esos controles hoy no están en el sistema, están previstos hacer algún tipo de esas mejoras, pero bueno, si poder convivir, pueden convivir. Yo podría tener parte de animales con caravana y parte sin caravana, distintos negocios, distintos rodeos, me podría llegar a configurar. Bien, después tenemos... Sí, Lu, no sé si tenías algo más. No, nos queda pendiente la pregunta de los atributos en los reportes, pero la tengo ahí. Vamos a hacer. El reporte y la retomamos. Sí. Bien, después tengo la solapa de logs. La solapa de log es como el historial de todas las modificaciones de estos atributos o cualidades, ¿no? Acá me va a ir diciendo en qué fecha y en qué hora, qué usuario lo modificó o lo dio de alta. O sea, todos van a tener una alta que va a ser al momento de cuando yo dé alta la caravana y modifique al menos un atributo, se va a dar el alta de todos los atributos. Y después, a medida que voy modificando, si modifico uno solo, solamente va a generar la modificación de ese solo, ¿no? Tengo un alta de todos y después, a medida que voy modificando, solamente me va mostrando el que voy modificando, ¿no? Yo acá modifiqué, por ejemplo, el preñez, que le puse que no, la fecha del último pesaje y el peso del destete, ¿no? Todos, me dio el de alta todos estos en cero porque no se modificaron, pero bueno, los 3 que modifiqué son los que me muestra acá. Acá me va quedando todo... Richard me pregunta en este paso, dice, ¿cómo se registran sucesivas preñez o cría? Entiendo que más de una vez, ¿no? Sí, habría que ver cómo definimos el atributo ahí, Richard. O sea, vos quisiese saber cuántos números de parto tuvo esa vaca. A ver si me amplía ahí en el chat. Sí, dice que sí. Claro, podías definir un atributo, incluso cuántas veces estuvo preñada, y vos vas diciendo cuándo fue la última fecha de preñez y cuántas veces estuvo preñado, o cuántos números de parto tuvo, ¿no? Se podría manejar definiendo atributos para intentar reflejar esa información, ¿no? Claro, tener la bitácora del animal, exactamente. Sí, todo el historial y toda la trazabilidad del animal, ¿no? Eso lo podrías, con los atributos, poder manejarlo y definir los que creas necesario para tener toda esa info en el sistema, ¿no? Sí, una de la flexibilidad que da los atributos es que nosotros los podemos crear a gusto, ¿no? Y podemos crear la cantidad que necesitemos, siempre, ¿no? Con un criterio, ¿no? Tampoco crear por crear, pero... Y si la clave es la necesidad, porque a veces uno se inspira y quiere registrar un montón de datos, hay que encontrar el equilibrio porque registrar datos obviamente tiene un costo, siempre. Entonces, encontrar el punto de equilibrio entre los datos que necesito y el costo que me cuestan administrarlos o obtenerlos, ¿no? Porque parece fácil cargar el Excel, pero el Excel alguien tiene que completar esos datos, por supuesto. Entonces, algunas cosas se pueden automatizar, otras no. Encontrar el equilibrio entre el dato necesario y el costo de esa carga, ¿sí? Siempre piensen eso sobre todo cuando hay datos que ustedes pueden poner la cantidad que quieran, definir la cantidad que quieran de datos, bueno, encontrar
ese equilibrio es súper importante para que después no se frustren usándolo. Exactamente. Sí, sí, siempre con criterio para que después esto no sea una carga, ¿no? Porque después, si definimos muchas cosas, después llega un momento que por ahí no los cargamos porque nos da el tiempo, porque no tenemos la info, entonces tampoco sirve tener muchos atributos cuando se hace muy pesada lo que es la carga y la administración de ellos, ¿no? Sí, siempre piensen para qué lo van a usar, digamos. Si no tiene ningún uso y es simplemente porque me parece que estaría buenísimo tener el dato, esperen para ese dato, digamos. Pongan los datos que realmente los van a usar para algo. Si no, esto como regla general en todo lo que registren, si no, es un dato como que va placebo, digamos, lo cargo porque sí, pero no lo estoy usando para nada. Si no tiene uso y solo les queda un historial y sin mucho más, entonces no tiene sentido. Si el historial yo lo uso para tomar decisiones de manejo o para revisar algo o para armar alguna cosa, un indicador o lo que fuere, bueno, entonces ahí tiene todo el sentido y vale la pena el costo de registrarlo, ¿sí? En general, no solo hablando de caravanas. Bien. Bueno, y después tenemos la última, ahora vamos a algún reporte de esto de los atributos, pero para terminar viendo el padrón de caravanas, acá al final yo tengo lo que es movimientos de OT y pesadas, ¿no? Esta pestaña lo que va a mostrar es el historial de movimientos, ¿no? En la primera grilla que aparece, donde yo acá voy a tener desde que entra el animal al sistema hasta que sale por distintas causas, ¿no? O muere dentro del sistema. Yo acá tengo, por ejemplo, la compra el 10 de septiembre y después tengo un traslado el 15 de septiembre, ¿no? Acá me dicen qué código de operación participó, cuántos kilos tenía en ese momento que lo trasladé, bueno, el precio según lo que lo valoricé, y los datos de origen o destino según dónde haya ido el movimiento, ¿no? En este caso teníamos la compra que ingresó en el lote 12 del Médano, ¿no? Novillitos invernadas, y después se trasladó del lote 12 al lote C de la ELISA, manteniendo categoría y negocio, ¿no? Después si hubiese habido una venta, me mostraría la venta, ¿no? O una recategorización. Podríamos tener, vamos a tener todo el historial de cómo se fue moviendo y pasando distintas etapas el animal dentro del sistema, ¿no? Esta es una parte, lo que es movimientos. Después tenemos esta parte de órdenes de trabajo, que esta parte de órdenes de trabajo lo que me permite hacer es, a través de las órdenes de trabajo agrícolas, poder asociar todo lo que sea la alimentación a las caravanas y entonces después lo voy a ver reflejado en esta solapa, ¿no? Si yo voy a cargar, vamos a ir a cargar una orden de trabajo, para terminar de ver esto, después vamos a los reportes, ¿no? Yo estoy acá en órdenes de trabajo, vamos a ir acá a nuevo, agregar una orden de trabajo ganadera. Recuerden que le puedo asignar insumos, ya sean del tipo de suplementación o veterinarios, a las distintas categorías de Hacienda, ¿no? Y así como también servicios, como pueden ser labores de reparto de ración, vacunación, etcétera, ¿no? Entonces acá podemos completar, bueno, quién fue el personal solicitante, por ejemplo, con esta forma sencilla, la prioridad, el tipo de tratamiento, si suplementación o tratamiento sanitario, vamos a poner suplementación. Entonces vamos a agregar acá, lo vamos a hacer bien fácil, vamos a agregar un insumo. ¿Qué pasa si se perdía la caravana? Preguntó Hernán. Ah, bien, ¿Sí? ahí vuelvo a la caravana. Eh, ¿Sí? Esa es una pregunta. Y también nos había quedado una pendiente ¿Sí? de OFI de si hoy el SENASA exige el libro de tratamiento sanitario, si se puede sacar eso por acá, preguntó Bien, Gustavo. ahí vamos con las preguntas. Bueno, entonces acá yo había seleccionado la ELISA, ¿no? Novillos y novillitos que tenía de la ELISA, unos 15 animales, y como estamos llevando toda la trazabilidad de caravanas, voy a tener que seleccionar las caravanas que intervienen en este movimiento, ¿no? Acá se habilita la solapa de caravanas, entonces acá yo voy a decir que me agregue todas las caravanas, ¿no? Yo puedo ir, acá están los 15 animales, ¿no? Entonces puedo decir que el sistema ir agregando uno a uno o que me agregue todas las caravanas en base a los filtros que yo seleccioné, que era lo que estaba dando allá, ¿no? 15 animales, que eran 10 novillos y 5 novillitos, ¿no? Entonces me trajo todas las caravanas que participan en esta orden de trabajo. Entonces vamos a aceptar, ahora sí, la vamos a grabar. Bueno, me pregunta siempre si quiero editar los atributos, le vamos a poner que no, ahora vamos a ir a la parte de atributos de la edición masiva. Entonces, si yo ahora vuelvo a la caravana en cuestión, que estábamos trabajando, y la actualizo, vamos a actualizar acá en la pantalla,
La cargamos de nuevo. Dentro de lo que es movimiento, OTI pesadas, ¿ven? Ahora me aparece la orden de trabajo ganadera número 4 del 20 de septiembre, maíz consumo, había 5 animales, le dimos 20 kilos por animal, un total de 203 pesos de gasto tuvo esta caravana con este movimiento, ¿no? Y así nos va a quedar el registro de todos los costos asociados a la caravana. Es más, acá al pie nos va a dar el valor de compra, cuando ingresó la caravana que se compró, cuál fue el valor de compra en caso de que se haya comprado, los costos que tiene asignado, en este caso tenemos este solo movimiento de 203 pesos, y si lo hubiésemos vendido, tendríamos el valor de venta y nos daría un pequeño margencito de esta caravana en particular, ¿no? De ventas menos compra menos costos, como nos daría el número, ¿no? Esta todavía no fue vendida, entonces tenemos la venta en cero, solamente tenemos lo que es compra y costo, ¿no? Pero tenemos un pequeño margencito ahí. Bien, y por último tenemos el registro de pesadas de caravana, ¿no? También acá si vamos registrando las pesadas asociadas a la caravana, vamos a tener todo el detalle de las pesadas de las caravanas, ¿no? Las pesadas se registran desde ganadería, registro de pesadas. Termino con esta idea y voy a las preguntas esas que me habías dicho, Luz, así no perdemos acá el foco, ¿no? Entonces yo voy a agregar acá una nueva pesada. Vamos a suponer que pesamos el 26 de septiembre, del campo La Elisa, como vamos a seguir nuestros mismos novillitos, estaban en el lote C, del rodeo único, del negocio invernada, de la categoría novillitos, ¿no? Y como estamos trabajando con caravanas, podemos ir a buscar las caravanas acá, que están en esa posición, ¿no? Acá tenemos las 5 caravanas, estábamos trabajando con esta, la 6560, yo acá puedo seleccionar una o varias, ¿no? Vamos a seleccionar estas dos nada más, me las llevo y acá le completo el precio, el peso, no el precio. Vamos a poner que esta pesa 290 y esta pesa 310, ¿no? Esto también lo podría importar de un archivo TXT, si por ahí tengo algún lector de estos tipo bastones que voy leyendo las caravanas, que me va leyendo el peso a medida que van pasando por la balanza de las caravanas electrónicas, ¿no? Después podría bajar esa información, transformarlo en un archivo TXT y levantarlo automáticamente al sistema, ¿no? Podría ser una alternativa. Yo acá lo voy a hacer bien sencillo, solamente para agregar estas dos caravanas que tengo, y guardamos el registro de pesadas. Entonces, además, en la caravana, ¿no? Si vuelvo acá al padrón de caravanas, lo vuelvo a actualizar. Me queda al final el registro de pesado. Me dice que el 26 de septiembre esta caravana pesó 290 kilos, ¿no? Y así me va quedando todo el historial, ya sea de movimientos, de costos asignados y de pesadas de la caravana. Sí, Diego. Sí. Ahí Víctor pregunta si la podemos bajar directo de True Test, que es una Claro, balanza. TrueTest entiendo que te genera una exportación a TXT o a Excel, que esa exportación la puedes levantar directamente desde el sistema Victor. Se puede, exacto, sí, eso CSV lo transformas en TXT y lo levantas desde el sistema, toda la información rápidamente de todas las pesadas. Por eso, cuando tenemos caravana electrónica, podemos integrarlo con TrueTest o algún otro lector que tengamos, adaptando el TXT como lo soporta el sistema. Sí, ya hay algunos clientes que tienen True Test, específicamente esa, y lo están usando, Víctor. Exactamente. No son un montón, pero hay algunos que ya lo usan. Bueno, una de las preguntas era qué pasaba si pierdo la caravana, ¿no, Lu? Mirá. Bien, si bien la caravana tiene un código y un nombre, tiene una clave que es única a cada una, que es esta que figura acá arriba, que es un número interno del sistema, que en este caso es la 181. Entonces, si yo perdiese la caravana 6560 y la reemplazo por la 6590, le puedo cambiar el código, le cambio el nombre y me va a seguir manteniendo todo el historial que estaba asociado a la caravana anterior, porque el código de la caravana o la clave de la caravana sigue siendo la misma, ¿no? Entonces me queda todo el historial dentro de la misma caravana y solamente le actualizo el código y el nombre de la misma, ¿no? La que era 6550 pasa a ser 6590. ¿Mm? ¿Se entendió esta parte del código? Sí. Perdón, Lu. Sí, por lo menos yo digo que sí. No sé, había preguntado a Hernán, no sé si queda claro, creo que sí que se entiende que se puede actualizar eso. Perdón, toda la historia. Sí, y después volviendo sobre lo de las caravanas electrónicas,
Ahí dice Julio que sí que se entendió. El TXT tiene un formato que debe ajustarse a lo que emite la caravana electrónica. Sí, hay que configurarlo eso, ¿sí? Si después necesitan ayuda, porque la verdad es que cada formato viene distinto. Con TrueTest ya lo hemos probado y se puede, y algún otro también. Hay que ver cada tipo de balanza. Pero sí, el formato es específico de la balanza. Generalmente hay que hacer alguna transformación, algunos se toman tal cual, depende. Perfecto. Y después del libro de Senasa, ¿no? Había uno del libro de Senasa, ¿no? Lo que me dijiste anteriormente. Sí, el libro de Senasa es el libro de tratamientos sanitarios que lo preguntó Gustavo, si se puede llevar por acá, ¿sí? Si ese libro se puede, entiendo, emitir. Supongo Gustavo, no sé si está todavía por ahí, pero... Sí, no tengo claro, no tengo ahí claro cómo preguntaba. se presenta ese libro, si es algo que se presenta electrónicamente o es información que se le brinda a Senasa en algún otro formato. Pero bueno, acá si podría llevar todos o sea, productos veterinarios aplicados a las distintas caravanas, se podría llevar haciéndolo a través de la obra de trabajo ganadero, ¿no? Hay que ver el costo que tiene transaccionar eso, porque por ahí es un cuaderno anillado. Ah, bien. Este, No, en ese caso, sí, es algo que te permitan de alguna forma poder pegarle algo que imitamos como un reporte de sistema en ese cuaderno, estos mecanismos tan modernos en épocas, en épocas donde todo es virtual, imagino que se complica. Pero si querés, Bruno, y también que había preguntado esto Gustavo, nos pueden contactar y mostrarnos cuál es el formato de lo que se espera de información ahí, y lo vemos, todo lo que sea poder facilitarles ese tipo de información a ustedes, lo tomamos como sugerencia o mejoras al sistema. Así que si después o Bruno o Gustavo quieren ampliarnos lo del libro de sanidad, y Senasa les permitiera no llenarlo a mano, sino pegar algo, nos avisan. Y después teníamos acá otra pregunta relacionada con las caravanas electrónicas de Andrés, que dice, las caravanas electrónicas que las reutilizan, cómo pueden volver a usarlas en el sistema. Las que son reutilizables, ¿no? Las que son electrónicas y por el costo son reutilizables. Está bien. No sé si eso... Está bien, sí, se pueden sí, volver a reutilizar, o sea, yo una vez que la caravana la doy de baja, la puedo volver a dar de alta con un código nuevo, una nueva caravana, este código va a cambiar y utilizo la misma caravana. Yo no sé si esa clave numérica que tienen las caravanas, el código se puede cambiar o es siempre el mismo, eso por ahí lo desconozco, hay algunas que sé que se puede, como que tienen un código interno, pero tienen un código que yo lo puedo modificar, no sé si todas es así, pero se podrían reutilizar porque... O sea, para el sistema sería una caravana nueva, ¿no? Yo doy de alta una nueva caravana, sí, se pueden modificar, claro. Entonces, podés modificar ese código por el nuevo número y para el sistema es una caravana nueva, Andrés, en definitiva. Sí, lo importante es que identifique al animal ese, digamos, entonces duplicar la caravana no, porque es como el DNI, digamos, duplicarla no, salvo la clave principal, ¿no, Ofi? ¿No estoy Claro, diciendo exactamente. bien? Pero nos pregunta si te permite duplicar la Sí, caravana. por eso, pero lo que yo entiendo, a ver si me corrija Andrés si es así, por ejemplo, si lo tomamos como ejemplo, cada uno tiene un número de DNI que sería como la clave interna de la caravana, ¿no? Pero además yo le puedo poner un segundo número, que ese número lo puedo ir cambiando a medida que voy utilizando la caravana. Entonces, mantiene internamente esa clave la caravana electrónica, pero le puedo ir asociando distintos números. Entiendo que es así a medida que la voy pasando de animal en animal. Sí, lo importante es que digamos, a medida que la cambian de animal, el animal sí es único, entonces tiene que estar, cada animal tiene que estar una vez en el sistema, ¿sí? Así que cada vez que ustedes reutilizan la caravana, tienen que dar de vuelta esa caravana con el mismo número interno, digamos, el DNI no cambia, pero el otro número sí, en esos dos códigos que mostraba hoy Ofi. No sé si se entiende. Claro, ahí como dice Andrés, Más. una cosa es el número que tiene la caravana y otra el número que asigna. Sí. Bueno, y Ana dice que no visualiza lo del tema de caravanas en el sistema. Después, si querés, Ana, vemos a ver si tu versión del sistema tiene algo distinto, o no tiene algún menú activado por algo en especial, pero lo podemos ver con soporte, eso sí, puntualmente. Y después, una que no sé muy bien a qué se refiere, dice, ¿cómo imputar los ingresos para el reporte de OTG?
que De esa es OT de Emma. ganadera, se imagino que se refiere a las No OT sé, ganaderas. O sea, es lo que vimos recién, sí. como Emma, cuando fuimos ahí a asociar el maíz de consumo, yo de la orden de trabajo ganadera seleccioné en la segunda solapa de caravanas todas las caravanas que intervenían en el movimiento, ¿no? Yo tengo que ahí seleccionar cuáles son las caravanas a las que le estoy aplicando el tratamiento sanitario o la suplementación, ¿no? Entonces me queda relacionado y ya luego me impacta sobre el padrón de caravana en las caravanas correspondientes. Bien, y dice para el margen ganadero, creo que es lo que le estás Exacto, contestando, ¿no? Es como el que lo hizo, es lo mismo. pero es lo Bien. mismo. ¿Sí? Bueno, Sí, continuando exactamente. con los atributos, vieron que hoy habíamos definido un grupo que era de edición masiva, ¿no? Para poder editar masivamente esos atributos, acá van a tener dentro de las opciones de la barra de herramientas a la derecha, datos de caravana, donde acá yo voy a poder filtrar por orden de trabajo, o sea, buscar las caravanas que intervinieron en un orden de trabajo. Por ejemplo, yo filtro así y voy a buscar la orden de trabajo, tenemos una sola cargada, esta es de fecha anterior, no parece que es una muestra, o por movimiento de hacienda, o por otro filtro se refiere a filtrar por campo y lote, categoría, negocio, rodeo, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo modificar por un movimiento de hacienda, que es lo más común, y decir, quiero ver las caravanas del movimiento de compra, ¿no? Por ejemplo, esta que compré acá, ¿no? Estas 10 caravanas. Acá se acuerdan que me lo va a dividir, que es el mismo número de operaciones, el número 7, pero el sistema me los divide y me los agrupa por animales de características similares. Entonces, en este caso que teníamos distinto precio, por ejemplo, me lo agrupó en dos líneas, ¿no? Pero sigue siendo el movimiento número 7. Entonces selecciono el movimiento completo, ¿no? Acá tengo la descripción de lo que son, ¿no? La categoría, el negocio y el destino. Entonces selecciono estas 10 caravanas, ¿no? Aplico el filtro y ahí me las trae debajo, ¿no? Las 10 caravanas ya seleccionadas. Y más abajo voy a tener los atributos. Entonces acá yo puedo modificar masivamente, decir, bueno, todos estos nacieron en el año 2018 y aplico, ¿no? Entonces se actualizan automáticamente todas las caravanas. O, no sé, están todas vivas, si las quiero marcar como que están todas vivas, aplico aún vivas a todos, ¿no? Voy masivamente actualizando los atributos de este conjunto de 10 caravanas, que es una de las preguntas que teníamos ahí pendiente. Entonces, cuando guardo, ya toda esta información, ya modificar los registros, le ponemos que sí, me mantiene el filtro para buscar más un registro y modificar, ¿no? Entonces, desde esta edición, ahí me quedó la consulta, la edición que hice, las caravanas afectadas bien, ¿no? Esta me queda un registro, yo acá podría ver qué fue lo que modifiqué. Entonces, si volvemos al padrón de caravanas, en categoría novicitos, ¿no? Cualquiera de estas que haya modificado, creo que modifique las 10. En la solapa de atributos, en generales, tengo año 2018, causa de muerte aún vivo, ¿no? Entonces me modifico masivamente todos los atributos seleccionados de las caravanas que intervenían en el movimiento. Y después, salidas de reportes de atributos que preguntaban también qué teníamos, ¿no? Acá en la barra de herramientas de la derecha tenemos una planilla de atributos, que esta es una exportación plana a Excel, ¿no? Donde me va a exportar todas las caravanas que tengo en la grilla. Bueno, acá justo elegí estas, las de vaca, que no había modificado atributos, pero acá me salen bien todas las caravanas y luego me salen cada uno de los atributos que tenía definido y bueno, el que tiene valor me va a salir el valor en la columna correspondiente, ¿no? Esta es una de las salidas de información que tenemos de atributos. Y después hay un cubo de logs de atributos también, donde tenemos toda esta información para armar algún reporte personalizado. A ver si lo tengo activo. No me acuerdo si lo habilité en esta URL, me parece que no. Un segundito que busco el menú. Y mientras, Ahí, si querés con alguna pregunta. sí, ahí la pregunta que había hecho Ana, sí, sí, con los atributos puedo generar reportes, así que ahí Ana es los ejemplos que estamos viendo, Bien, sí, que había quedado pendiente esa pregunta del bien. principio. Desde dónde pueden obtener esos reportes donde salen Bien. los Y ahí le atributos. muestro el cubo, ¿Qué dice?
que no tenía la URL, cubo de atributos de caravana, es este. Lo vamos a ver acá. Voy a pegar la URL porque no tengo activo el menú, de configuración mío, disculpen. ¿No? Acá tengo el cubo de atributos de caravana, esto lo tiramos a una fecha en particular, yo acá lo puedo mostrar por rodeo, puedo filtrar por rodeo, por campo, por lote, ¿no? Por distintas dimensiones que tengo dentro de la ganadería. Acá solamente me va a traer las caravanas activas o las inactivas, ¿no? Las activas serían las que todavía están dentro del sistema y las inactivas las que ya fueron vendidas o murieron, ¿no? Este es un reporte de cubo donde me va a traer todas las caravanas involucradas y cada columna, lo mismo que habíamos en la exportación plana que les mostré recién, ¿no? Pero en formato de cubo para que ustedes lo puedan trabajar y lo puedan agrupar de distintas maneras.